Predicaba Juan el Bautista en el desierto de Judea y todos se asombraban y la gente le preguntaba diciendo: Maestro, ¿qué haremos? Y él les respondía diciendo: El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos y le preguntaron diciendo: ¿Y nosotros qué haremos? Y él les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenado. Y dice que vinieron también unos soldados y le preguntaron diciendo: ¿Y nosotros qué haremos? Y él les dijo: No hagáis extorsión a nadie, y contentaos con vuestro salario, no calumniéis. Y todos se asombraban porque las palabras de Juan les parecían extrañas y ninguno sabía lo que tenía que hacer. Y el tiempo en que Juan Bautista vino predicando en el desierto de Judea, anunciando el evangelio de arrepentimiento para preparar el camino del Señor, es el mismo tiempo que se está viviendo. Nadie sabía lo que tenía que hacer, pero habían templos. Y sin embargo la gente iba al desierto a ver a Juan para preguntarle qué es lo que había que hacer. ¿Y por qué no lo sabían? Si tenían templos. Y estaban llenos sus templos. Y allí habían maestros. Y allí habían ancianos. Y estaban todos los líderes del pueblo en el templo que eran bien celosos con la ley. Así como lo es hoy. Pero la gente no sabía qué hacer, porque ellos no conocían a Cristo. Y cuando el Señor vino fue desconocido por ellos. De modo que el Señor les dijo: Nunca habéis visto el rostro del Señor, nunca habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, ni lo conocéis, porque al que Él envió vosotros negáis. Entonces, nunca habían conocido a Dios, pero ellos predicaban en los templos. Ellos tenían grandes templos, adornados de grandes piedras votivas, porque así le dijeron los discípulos cuando Jesús salió del templo con ellos en Mateo 24, y cuando salieron del templo ellos le dijeron: Maestro, mira qué templos y mira qué piedras tan hermosas, y le mostraban los templos adornados con piedras votivas, y el Señor les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no habrá piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el Señor estaba hablando de lo que acontecería en el final del tiempo, porque esto es espiritual. Esto no es algo físico para Israel, esto es espiritual. ¿Y por qué esto acontecería en el final del tiempo? Porque acontece lo mismo que acontecía en el tiempo de Juan el Bautista, en que la gente llenaba los templos, en que la gente llenaba las sinagogas, pero realmente ninguno conocía a Dios, porque desde los ancianos hasta los pobres del pueblo, ninguno sabía lo que tenía que hacer. Y los primeros insensatos y los primeros corruptos y los primeros rebeldes eran los líderes del pueblo, porque no obedecían a las verdaderas leyes de Dios, la del corazón, la del amor, la de la comunión con Él. Y hoy acontece de igual manera. Se preocupan los pastores por edificar templos y ocupan todo su tiempo y emplean gran cantidad de dinero en edificar sus templos lujosos, y se preocupan por la silla, y se preocupan por hacer un programa organizacional, y se preocupan por papeles para poder ellos ejercer sus obras de acuerdo con lo reglamentado por el gobierno, de acuerdo con la ciudad y demás cosas, pero no se preocupan por el conocimiento de Dios, el cual no tienen. Y sin embargo todo lo que hacen es en vano, porque todo lo que hacen es para hacer perder las almas, porque cuando el líder no conoce a Dios, todas las almas van a perdición, y las ovejas se hacen como el pastor, necios y negligentes para conocer a Dios, diligentes para ir a sus templos, y tienen hoy los templos como Dios, por lo cual Dios prometió, y así lo que está aconteciendo hoy, aconteció en el final, y Dios prometió que se los destruiría. Lo que aconteció ayer, acontece ahora en el final, y Dios prometió que se los destruiría. Así dice en Oseas 8:14, cuando dice el Señor: olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Pero dice: pero yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. ¿Qué quiere decir? Que en vez de ponerse a buscar a Dios, y en vez de conocer al Señor, y en vez de preocuparse por ser transformados a la imagen del Señor, y en vez de preocuparse por dar a conocer el verdadero corazón del Señor, se ocupaban en sus templos, en sus actividades, en sus reuniones infructuosas, de lo cual el Señor en el libro de Isaías capítulo 1 dice que no soportaba ya más sus reuniones. Es lo que está hablando también para el tiempo del fin, porque no soporta el Señor sus reuniones infructuosas, en las cuales echan afuera al Espíritu Santo
Santo y echan fuera a Dios de sus vidas y hablan entre ellos para planificar qué es lo que hay que hacer y cuáles actividades son las que se deben de hacer para, dicen que honrar a Dios. No es para honrar a Dios, es para galardonarse ellos mismos y es para honrarse ellos mismos. Así celebran sus cumpleaños en sus templos, sus cumpleaños de su obra, pero es honrando su obra. Y en sus cánticos de alabanza que hacen, lo que hacen es exaltarse a sí mismos y magnificar sus templos, y lo que hacen es honrar sus victorias que han obtenido ellos de sus propios corazones. Y las ovejas se pierden al infierno porque no saben ni qué es lo que tienen que hacer. Había un maestro de los fariseos que se llamaba Nicodemo, que fue a Jesús, creyó en él, y cuando el Señor le habló acerca de nacer de nuevo, Nicodemo le preguntó que cómo era esto de nacer de nuevo, que si puede acaso un hombre después de haber sido viejo volver a entrar en el vientre de su madre. Y sin embargo el Señor le pregunta y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Y por qué no lo sabía? Porque no conocía al Señor. Pero porque el Señor le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque debía de saberlo. Él tenía que saberlo. Él debía de haber conocido al corazón de Dios. Él debía de tener conocimiento de quién era Dios, de cómo Él pensaba, de qué Él sentía, de qué era lo importante para Él. Y sin embargo no lo sabía. Y era igual un ciego, guía de ciegos, aunque creyó en el Señor en el final, por gracia y misericordia de Dios, pero la mayoría no creyeron, como acontece hoy en este tiempo. Y su Dios son sus templos, su Dios son sus obras. Por eso que en el libro de Isaías se profetiza acerca de los que se inclinan a las obras de sus manos, y dice: el varón se ha humillado y se ha inclinado el hombre a las obras de sus manos, y se inclinan ante sus propias obras, ante sus propios templos, y en vez de ocupar el tiempo para buscar el rostro de Cristo, en vez de ocupar el tiempo para conocer a Dios, preguntándole detalle por detalle de las Escrituras, porque Él prometió responder. Pero dicen que Dios no habla, porque lo tienen como mudo. Dicen que la Escritura habla y no saben qué es la letra. Pero el dueño de la letra, que es el espíritu de la letra, ese lo tienen como mudo. Y sin embargo ese es el que explica las Escrituras, ese es el que enseña, porque Él es maestro, y se han hecho maestros muchos de ellos, y dice que no nos hagamos maestros muchos de nosotros para que no recibamos mayor condenación. Si alguien enseña, debe haber sido enseñado primeramente por el Señor, y para ser enseñado por el Señor debe haber hecho como Juan el Bautista hizo: irse al desierto durante tiempos y tiempos y tiempos y tiempos, apartado de todos y de todo, para conocer a Cristo, para conocer su corazón, y entonces venir, poder enseñar qué realmente quiere Dios y qué es importante para Dios, porque para el Señor no es importante un templo de 4 paredes que hasta lo celan, y a las ovejas humildes, mansas e ingenuas las echan fuera, celando sus paredes, sus pinturas, sus sillas y todas sus abominaciones, que delante de Dios es abominación. Y el Señor prometió destruirle sus obras cuando dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, porque para Dios eso no es importante. Para Dios eso no tiene valor ninguno, porque Dios no habita en templo hecho de manos de hombre, ni es honrado por manos de hombre como si Él necesitase de algo, sino que su templo es el corazón del hombre, el cual debe de ser transformado, el cual debe de ser hecho conforme a su misma imagen y a su misma semejanza. Y por tanto se olvidaron de Dios, olvidó Israel a su hacedor, y edificaron templos y multiplicaron ciudades fortificadas, pero Dios meterá fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Gloria a Dios.